A las 7:43, estaba de pie bajo la lluvia con una llanta reventada, convencido de que mi día estaba arruinado. A las 7:44, había conocido a la mujer con la que me casaría. 1 minuto. Ese fue todo el margen entre la vida que tenía y la vida que jamás vi venir. Aún no lo sabía. No sabía que aquella mañana iba a exigirme más de lo que jamás le había dado a nada. Solo tenía frío, estaba empapado y contemplaba una llanta destrozada en el arcén de la Ruta 9, con la impotencia tan específica de un hombre que nunca ha cambiado una en su vida. El coche de mi amigo Marco, prestado porque el mío estaba en el taller, llevaba neumáticos sostenidos por pura fe y negación. Uno de ellos se dio con un sonido parecido a un disparo. El coche se ladeó bruscamente. Logré controlarlo hasta el arcén, salí bajo la llovizna de noviembre y evalué los daños. Sin gato. El maletero de Marco solo tenía bolsas de comida rápida, un paraguas roto y una chancla suelta sin historia alguna. Llamé a Marco. Se rió, de esa risa plena, encantada, sin el menor rastro de compasión. Llamé a una grúa. 90 minutos, dijeron. Como mínimo. Los camiones pasaban a toda velocidad. Cada uno levantaba una cortina de agua helada desde el asfalto. Tenía el cuello del abrigo subido, el teléfono al 11%, y ya había aceptado por completo que esa era la peor mañana de mi vida adulta. No tenía ni idea de que también estaba a punto de convertirse en la mejor. La oí antes de verla. Grava crujiendo. Neumáticos que desaceleran y luego se detienen. Me giré y vi un viejo hatchback plateado, a unos 6 metros detrás, con las luces de emergencia parpadeando en naranja en la mañana gris. La ventanilla bajó. Se inclinó hacia afuera, ojos oscuros, el cabello recogido, restos de pintura seca bajo las uñas de lo que fuera que había estado haciendo la noche anterior. Me miró como se mira una situación de la que no estás del todo seguro querer formar parte, pero de la que tampoco puedes alejarte sin más. ¿Tienes un gato? Preguntó por encima del ruido del tráfico. No, respondí. Yo sí. Pausa. Pero nunca he usado uno. La miré. Ella me miró. La lluvia caía entre los dos. Entonces, entre los dos, dije, tenemos un gato y absolutamente ningún conocimiento. Sostuvo la mirada un instante, y luego, a regañadientes, como si no hubiera sido su intención, sonrió. Despacio. Suave. De esas sonrisas que llegan antes de que la persona esté preparada para ellas. Entra, sal de la lluvia, dijo. Ya lo resolveremos. Se llamaba Leila. Diseñadora gráfica freelance. Venía de entregar un lienzo en la galería de un cliente cuando me vio. Más tarde me confesó que casi no se detiene, que pasó de largo, miró por el retrovisor y discutió consigo misma durante 3 segundos antes de pisar el freno. 3 segundos. Todo el margen. Algo que aprendí pronto de Leila, tenía pésimo sentido de la orientación. Podía perderse yendo a un lugar en el que ya había estado 10 veces. Pero aquella mañana, en un paso elevado que casi nunca tomaba, me encontró. Nos sentamos en su coche, cálido, viendo tutoriales en YouTube. Discutimos cuál se entendía mejor, nos reímos del primer presentador, excesivamente alegre, garaje impecable, pan comido, y luego salimos otra vez para hacerlo juntos. Ella agachada a mi lado, con la linterna del móvil firme. Yo girando la llave como si estuviera desactivando algo. Cuando colocamos la rueda de repuesto, nos pusimos de pie. Empapados. Triunfantes. Ridículos. Se limpió las manos en los vaqueros. ¿Me debes un café? Sin actuación. Solo un hecho. Tú eliges el lugar, respondí. Nombró una cafetería a 3 calles de mi oficina. Quedamos allí el sábado siguiente. No estaba seguro de que fuera a aparecer. Pero apareció, 10 minutos tarde, deslizándose en el asiento frente a mí mientras aún se quitaba la bufanda, con una mancha de pintura azul en la muñeca izquierda que claramente no había notado. En cuanto llegó el café, rodeó la taza con ambas manos. Como si llevara más tiempo teniendo frío del que estaba dispuesta a admitir. Pidió sin mirar el menú. Sabía exactamente lo que quería. Pensé, quiero conocer a esta persona. Quedamos el sábado siguiente. Y todos los sábados durante 6 semanas, hasta que los sábados dejaron de parecernos suficientes y ninguno de los dos fingió que lo eran. Aquí está la parte que nadie te cuenta.
Todo el mundo habla del encuentro. De la chispa. Nadie habla de lo que viene después, cuando el amor deja de ser emocionante y empieza a ser una elección. De las difíciles. De las que haces cuando estás agotado, cuando las dudas suenan más fuerte que los sentimientos. Leila y yo veníamos de mundos emocionales distintos. Mi familia era pequeña y reservada, el amor se demostraba con actos, nunca con palabras. Mi padre arreglaba las cosas antes de que notaras que estaban rotas. Mi madre se preocupaba en lugar de decir que le importabas. El padre de Leila, sereno, alto, un hombre cuyo apretón de manos significaba exactamente lo que decía, pidió conocerme después de nuestra cuarta cita. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Entrelazó las manos y dijo, sin disculparse: ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? Me quedé allí, con el café a medio camino de la boca, sintiendo como todo lo que creía saber de mí mismo quedaba bajo examen. Me importa. No voy a hacer promesas que no pueda cumplir. Pero no me voy a ir a ninguna parte. Me observó con detenimiento. Asintió una sola vez. Tomó su taza. Leila apretó mi mano por debajo de la mesa al salir. Así supe que había pasado la prueba. Yo me quedaba en silencio cuando las cosas se complicaban. Ella necesitaba hablar, en ese mismo instante, en la mesa de la cocina, no mañana. Una noche se sentó frente a mí, esperando. Di algo, pidió. Me quedé mirando la mesa. No dije nada. Ese silencio permaneció en la habitación más tiempo que la discusión que lo había provocado. Pero seguimos intentándolo. Y poco a poco, empezamos a escucharnos sin necesidad de traducirnos. El amor no comenzó cuando nos conocimos. Comenzó cuando irse habría sido más fácil, y no lo hicimos. A los 5 meses, Leila recibió una oferta de un estudio de diseño a 4 horas de distancia. Un contrato de 6 meses. Justo el tipo de oportunidad por la que llevaba años trabajando. Deslizó el correo impreso sobre la mesa de la cocina, un miércoles por la tarde, y observó mi rostro mientras lo leía. Levanté la vista. No quiero que te vayas. Y creo que deberías irte. Se fue 3 semanas después. La distancia elimina todo lo fácil. La presencia cotidiana. La mano en la espalda cuando estás cansado. El silencio que reconforta en lugar de pesar. Lo único que queda es la conversación y el compromiso. Tuvimos videollamadas en las que su rostro se congelaba a mitad de frase, pixelado, suspendido, con media sonrisa atrapada en la pantalla mientras yo me quedaba allí, preguntándome si se había caído la conexión, o si éramos nosotros. Me hacía 4 horas de viaje los viernes por la noche, dormía 3 noches en una ciudad que no era la mía, volvía el domingo y aparecía el lunes sostenido por mal café y algo para lo que aún no tenía nombre. Luego llegó el 4.º mes. Tarde. Exhausto hasta los huesos. Lo dije mirando la pared, como si, al no mirar nada real, no contara. Tal vez esto no vaya a funcionar. En el mismo instante en que lo dije, quise retirarlo. Pero ya estaba ahí fuera, suspendido entre nosotros en esa línea telefónica como algo que no podía deshacerse. Ella no respondió. No de inmediato. El silencio se alargó. Y en ese vacío, 400 kilómetros de línea abierta sin que nada la atravesara, comprendí exactamente cuánto podía perder. Entonces su voz regresó. Suave. Decidida. Las cosas que valen la pena siempre parecen imposibles al menos una vez. ¿Aún quieres esto al otro lado de lo difícil? Esa es la única pregunta. No dije nada. No colgué. Sostuve el teléfono en la oscuridad y escuché cómo su respiración se volvía más lenta hasta que se quedó dormida, con la llamada aún abierta. Me quedé allí hasta que el teléfono se apagó. Regresó 6 meses después. Yo estaba en la estación, no se lo había dicho, no lo había planeado. Simplemente me subí al coche y conduje. Me quedé cerca del fondo del andén, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando las puertas. Cuando apareció entre la multitud, bolso al hombro, ligeramente ladeado como siempre lo llevaba, buscando rostros, cuando sus ojos encontraron los míos y se detuvo apenas un instante antes de empezar a caminar más rápido. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo desde que se fue. Pero los obstáculos no habían terminado. Mi carrera, 15 años, aquello en lo que había construido mi identidad, empezó a exigir más. Una promoción apareció sobre la mesa. Director senior.
Todo aquello que me había repetido que era mi objetivo. Leila nunca me pidió que dijera que no. Entendía la ambición. Nunca me pediría que me hiciera más pequeño. Pero empecé a notar lo que se iba perdiendo. Cenas frías sobre esa expresión me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Esa noche abrí el portátil e intenté trazar una versión de mi vida en la que no la perdiera. Hice columnas. Calculé cifras. Cada posibilidad parecía un compromiso que fingía no serlo. Rechacé la promoción un jueves por la tarde. Mi jefe me miró como si hubiera perdido la razón. Salí, me quedé de pie en la acera y llamé a Leila. No dijo por fin. No lo hizo suyo. Solo preguntó. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera tomado la decisión correcta, respondí. Entonces eso es lo que importa. De pie en aquella acera cualquiera, en aquel jueves cualquiera, lo supe. Iba a casarme con ella. Le pedí matrimonio un martes lluvioso. A propósito. La llevé de vuelta al paso elevado de la Ruta 9 y le conté toda la historia, la parte que ella no conocía. El andén. El jueves. La llamada que casi terminé. Le dije que pasarme la vida siendo lógico no me había preparado en absoluto para enamorarme de ella. Y que, por accidente, había sido la decisión más acertada que había tomado jamás. Leila, cada giro equivocado, cada avería, cada mañana que salió mal, si todo eso me llevó hasta ti, no cambiaría ni un solo segundo. Estaba llorando antes de que metiera la mano en el bolsillo del abrigo. Dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Nos casamos un sábado. Una ceremonia pequeña. Su familia a un lado, cálida, bulliciosa, su madre llorando con una belleza serena incluso antes de que se pronunciara la primera palabra. La mía al otro, menos, más callada, pero completamente presente. Mi padre, con su mejor traje. Antes de que avanzara hacia el altar, puso la mano sobre mi brazo. Solo una vez. No dijo nada. No hacía falta. Ahora entendía su lenguaje. En el altar, Leila me miró exactamente como aquella primera mañana bajo la lluvia, como si aún estuviera descifrándome y, al mismo tiempo, ya hubiera decidido que no se iría a ninguna parte. En mis votos dije. Casi seguiste de largo. Voy a pasar el resto de mi vida agradeciendo que no lo hicieras. Ella rió entre lágrimas. Después de los anillos, después de que todo quedó dicho, se inclinó hacia mi oído y susurró. Aún no sabes cambiar una llanta como se debe, ¿verdad? Toda la sala estalló en risas. Yo también, de las de verdad, de las que te llenan el pecho y no dejan espacio para nada más. Y en ese instante, todo encajó. Cada kilómetro difícil. Cada decisión tomada en la oscuridad, sin garantías. A las 7:43, todo salió mal. A las 7:44, todo comenzó. Y si tuviera que vivirlo de nuevo, volvería a quedarme bajo aquella lluvia. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela. Alguien en tu vida necesita escucharla esta noche. Cuéntame en qué punto de tu historia estás ahora, leo cada uno de los mensajes. Suscríbete para más, hay mucho más por contar. Gracias por escuchar.